Leo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Señor, bendiga su palabra. Tomen asiento. No deje de alabar, de glorificar al Señor. Gloria a Cristo, hermanos. Gracias te damos, Señor. San Pablo el apóstol era un hombre muy visionario. Visionario significa que él se proyectaba hacia el futuro. Y él quería que las cosas que él visualizaba se concretaran. Y de esta forma Dios fuese honrado, glorificado y alabado. Y también de esta forma se pudiera hacer la voluntad de Dios. La visión de Pablo no era una visión personalista, con el ánimo de vivir bien, de vivir cómodo, de tener abundancia. Esa no era la prioridad en el corazón de Pablo. En el corazón de Pablo estaba cumplir los objetivos divinos, los propósitos que Dios había establecido. Uno de ellos, el más importante, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero predicar el evangelio a toda criatura iba a generar algunas situaciones. La primera es que se iban a convertir. La gente iba a venir a Cristo. Porque si el Señor está dando la orden de predicar, porque también el Señor se va a encargar de traer las almas, como dice la Escritura, que el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Ahora, se supone que en esa cosecha de almas se tenía que establecer un lugar o varios lugares dependiendo de la magnitud de las vidas, de la cantidad de personas. Se tenía que establecer lugares y enseñarles, porque una cosa es predicarles lo que es el mensaje de la salvación y otra cosa es prepararlos para toda buena obra. Dos cosas totalmente diferentes en el cual están inmersas, ¿no? La enseñanza para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Para estas cosas se necesitaba otra área, otro campo, otro lugar. Un lugar ya donde tenía que haber un maestro, tenía que haber un pastor, tenía que haber un orden, un conjunto de personas trabajando para poder cumplir con esa finalidad. Eso es lo que sucede ahora. Así como pasó en el principio, que se establecieron grupos en diferentes lugares. Se congregaban en las casas. Las casas en esos tiempos eran amplias. Y ahí se reunían en las casas. Luego ya, en el proceso mismo del tiempo, ya se vieron obligados a buscar lugares más grandes, más amplios, donde ya los apóstoles establecieron ya ancianos, pastores, para que se hicieran cargo de esa congregación, de esa grey, como se le llamaba. Y estos hombres
tenían que enseñar, tenían que hacer discípulos, como también mandó el Señor. Id y haced discípulos, bendito el Señor. Entonces los apóstoles eran los pioneros. Ellos eran como antes los patriarcas. Eran los encargados de enseñar, de evangelizar primero, luego de enseñar a ser discípulos, prepararlos para que luego fueran pastores. Y una vez ya pastores, entonces los establecían en los diferentes lugares que era necesario y donde ellos habían predicado y habían dejado gente convertida. Era necesario dejar a alguien allí porque ellos proseguían su camino misionero que ellos realizaban. Entonces, estos pastores estaban continuamente en contacto por medio de cartas, que era el medio más rápido, que duraba meses para llegar a una carta, y era el método más rápido que había en ese tiempo. Cartas que venían de una ciudad a otra, a veces por tierra, en caravanas de camellos que se demoraban 2 meses, 3 meses, o en barco, que también se demoraban una semana. Entonces, estas cartas llegaban y estas cartas instruían. Por eso en la Biblia tenemos esta carta escrita a Timoteo, es una carta pastoral, es una carta dirigida a Timoteo para darle ciertas indicaciones, ciertas ordenanzas, para tratar con él, para hacerle partícipe de cómo obrar dentro de la obra. Entonces era una forma de capacitación anexa que tenía Timoteo con su padre espiritual, que era Pablo, bendito el Señor, porque Pablo era el padre espiritual de él. Y luego pues venían las visitas de otros apóstoles, de otros que tenían el ministerio de evangelistas, de maestros. Ellos venían, recorrían las iglesias y entonces dejaban pues bases, enseñanzas, cosas que el pueblo, la congregación, se alimentaba de eso y crecían espiritualmente. También habían palabras de exhortación. Habían 2 tipos de exhortación: la exhortación personal, que se le hacía especialmente a los que lideraban, y la exhortación general, que era dada a toda la iglesia. Pero esta exhortación no tenía carácter de destrucción, sino de enseñanza, para que aquellos hermanos responsables trabajaran mejor y trabajaran alineados a las formas que la Biblia, en este caso la enseñanza de los apóstoles, se daba. Ellos querían que la iglesia caminara como ellos entendían, porque el Señor por 3 años y medio los había capacitado. Y el Espíritu Santo, ahora que eran apóstoles, ahora que tenían ministerios, el Espíritu Santo le iba revelando la palabra de Dios, de tal manera que toda esta enseñanza era con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y eso era lo que Pablo buscaba escribiendo esta carta a Timoteo. Él quería que Timoteo fuera un hombre preparado para toda buena obra. Timoteo, tú tienes una responsabilidad muy grande. Es un privilegio muy grande servir a Dios, Timoteo.
Es una bendición haber sido escogido para realizar, aunque pareciera una labor insignificante al lado de otros, pero no es así. Es una labor donde el Señor prueba los corazones y recompensa el fruto de ese trabajo. Y es donde Dios anuncia un galardón grande, porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Eso es lo que a veces nosotros no entendemos. Nosotros pensamos que trabajar para el Señor es tener todas las herramientas, es tener todas las condiciones, es simple y llanamente hablar o ejercer cualquier función que se le ha delegado sin mayor esfuerzo. Se cree que se tiene que tener el apoyo de todos. Y no es así. El trabajo para el Señor es un trabajo duro. Es un trabajo difícil. ¿Y en qué radica lo difícil? En la negatividad, en la incomprensión, en la falta de apoyo, en la incredulidad y muchas veces hasta en el desprecio de aquellos que tú esperas sean una bendición contigo. No es fácil hacer entender a los demás el privilegio que es servir al Señor. Pero cada uno, como le ha tocado, en el área que le ha tocado, tiene que demostrar fidelidad, tiene que demostrar fe, tiene que demostrar calidad de vida espiritual, compañerismo, amor. Tiene que demostrar perseverancia. Mucha gente no soporta. Simplemente se apartan, se separan, se van, abandonan. Y hay dos tipos de abandono en la responsabilidad. Está el abandono físico, en el cual se separa la persona y ya no quiere ejercer el cargo. Y está el abandono estando presente, pero que ya no le interesa trabajar de la manera esforzada, sino sobrellevar, simplemente sobrellevar y no hacer el más mínimo esfuerzo por lograr objetivos, por cambiar una imagen, por fortalecer ciertas áreas. O sea, le da igual si se hace o no se hace. Yo no voy a premiar a nadie. No tengo la facultad para premiar. Yo como pastor puedo reconocer dentro de mis límites humanos, dentro de mi capacidad aún espiritual, puedo valorar y reconocer acciones que son meritorias, donde ha habido esfuerzo, donde se ha logrado cambios, donde hay frutos. Yo puedo decir, bueno, gracias a Dios por el hermano fulano, por la hermana fulana, que han trabajado durante todo el año, que han hecho tantas cosas, que han sufrido, que han batallado, pero nos dejan pues frutos maravillosos. Yo podría, en mi capacidad humana, tal vez reconocer, pero ese reconocimiento no es el más importante.
el más importante es el reconocimiento que Dios da. Es el que Dios valora. Y como Dios es el único que conoce los corazones y es el único que escucha los pensamientos, Dios sí sabe juzgar con justo juicio y saber quién realmente trabajó, se esforzó y tuvo la visión y dijo: aquí hay un área complicada, aquí hay un desarrollo muy pequeño, aquí casi no se ha hecho nada, pero yo voy a orar, voy a ayunar, yo me voy a esforzar, porque a mí me han dado la responsabilidad, a mí me han otorgado el cargo, sea cualquiera que sea, y por lo tanto yo me voy a esforzar por cambiar esto. Porque el liderazgo es para eso, para poder superar situaciones, no para quejarnos, no para llorar porque no nos ayudan, sino para clamar a Dios, para pedir sabiduría a Dios, para trabajar para Dios, aunque nadie te lo reconozca, aunque el pastor ni siquiera se dé cuenta. Pero Dios, que conoce los corazones, Él sí recompensa, Él sí valora. Y eso tiene un premio de parte de Dios. Bendito sea el Señor. Pero esas personas que tienen una recompensa divina, dejan fruto. Dejan fruto. Es como, por ejemplo, cuando el Señor habla de los talentos, que un rey le otorgó a uno 5 talentos, el otro le dio 2 talentos y al otro le dio 1. Cuando el rey regresó, el que había recibido 5 talentos le dice: Señor, aquí están los 5 talentos que me diste y hay 5 más que he ganado. Dice que el rey se alegró y le dijo: bendito de mi padre, entrad en el gozo de tu Señor, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Igual pasó con el de 2 talentos. Aquí están tus 2 talentos que me diste y he multiplicado 2 más. Buen siervo y fiel. Pero hubo uno que no se gastó el talento. Él no se quedó con el talento. Simplemente lo guardó, lo escondió. Y cuando el rey vino, le dijo: Señor, aquí está el talento que me diste. No pude multiplicarlo, pero ahí está. Yo no he robado, yo no me he quedado con nada, ahí está. ¿No? Es como cuando uno dice: bueno, ha pasado un año, usted, pastor, me puso al frente de las damas, de los caballeros, de los jóvenes, de la escuela dominical, como diácono, diaconisa, como los asistentes en cuestiones de las comunicaciones, en lo que sea que se le haya puesto, en cualquier cargo. Dice: bueno, usted me dio el cargo y aquí está. Ahí está el cargo. Lo entrego. Ya se cumplió el año. Gracias, pastor. Trabajé, hice lo que hice, pero no hay fruto. No hubo multiplicación. No se superaron los problemas que habían desde el principio cuando se le dio el cargo. No hubo un trabajo continuo, muchas faltas. A veces hasta por periodos largos. ¿Y qué de la diaconisa fulana de tal?
hace como 3 semanas que no viene. Y que es el presidente, de la presidenta, de esto, de lo otro. Bueno, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha logrado? ¿Qué ha superado? Bueno, ahí está. Pablo confiaba en Timoteo. Pablo tenía una visión. No era una visión de él. No era algo que él quería como hombre. Era algo que él sabía que Dios reclamaba, que Dios pedía, que Dios quería. Y Pablo, como él mismo lo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro sobreedifica encima, le dice a los corintios. Pero el que sobreedifica, mire bien cómo sobreedifica, dice. Porque algunos sobreedifican oro, plata, piedras preciosas, que son obras que permanecen, que son frutos que se ven. Y otros sobreedifican heno, papel, hojarasca, que son frutos que aparentemente se ven, pero que no duran, no permanecen. Entonces dice que cuando viene el fuego, que es la prueba individual que le viene a cada uno, como han sido sobreedificados sobre papel, sobre hojarasca, no permanece. Y fulano, que estaba en el grupo, no, ya hace tiempo que no viene, pastor. Y fulana de tal, no sé, no. Le hemos llamado, no responde. Heno, hojarasca. Pero cuando hay oro, plata, piedras preciosas, entonces viene el fuego de la prueba y ese creyente es inconmovible. Ese creyente permanece. En las buenas y en las malas está en el grupo. En las buenas y en las malas ahí está apoyando. Entonces es hermoso cuando al final de la temporada se puede decir, estos son los frutos. Aquí está el resultado de mi esfuerzo, de mi trabajo. Lo hice para Dios. Puse dinero hasta de mi bolsillo. Me sacrifiqué. Cuando nadie quería participar, yo estaba ahí. Eso lo ve Dios. Eso no pasa desapercibido. Dios sabe recompensar. Entonces, Pablo confiaba en Timoteo y decía, Timoteo, tú eres un hombre que desde niño has sabido las sagradas escrituras, Timoteo. Tú no eres como los otros muchachos, a pesar de que eres joven. Tú has tenido el privilegio de tener una abuela y una madre que te han educado en el camino del Señor, que te han formado, que te han enseñado lo que es el temor de Dios. Es un privilegio grande que tú tienes. Y yo, Timoteo, te considero como un hijo. Y confío en que tú, por ese conocimiento y por la imposición de mis manos y de todo el presbiterio, fuiste lleno y ungido por el Espíritu Santo para que ministres como pastor. Pero en el camino han habido deficiencias. Te acobardaste.
Yo tuve que exhortarte, diciéndote: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y le dice Pablo a Timoteo: sé ejemplo. Y luego le dice en el verso 16: Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Desde que nos convertimos, hemos sido preparados por Dios por medio de su palabra, de su Espíritu Santo, para toda buena obra. Algunos han pasado sobresalientes en las diferentes áreas de su vida. En el hogar, por ejemplo. En el hogar, donde podemos subdividir como personas en la calidad de esposos, de hijos, de padres, de hermanos, etcétera. En cada una de esas áreas donde antes éramos negativos, donde hacíamos sufrir a la mujer, al marido, hacíamos sufrir a los hijos, éramos infieles, éramos rebeldes, traicioneros. Toda esta condición, cuando nos convertimos, fue siendo superada. Porque el Señor nos preparó para toda buena obra. Cuando dice toda buena obra, está diciendo en todas las áreas. Como hijo, la palabra te preparó para ser un buen hijo, un buen padre, un buen esposo, un buen trabajador, un hombre honrado, responsable, una mujer diligente, un hombre prudente. Nos preparó para no ser chismosos, ni criticones, ni quejosos, sino para ser valientes, para soportar, para llorar a solas con Dios, para pedir a Dios sabiduría, nuevas fuerzas, pero no para estar en enredos, en pleitos, en contiendas, formando divisiones, formando grupos, sino buscando la unidad, tratando de ser ejemplo. Eso es lo que Pablo le decía a Timoteo. Tú has sido criado en el camino del Señor. Nosotros, desde el momento en que ya tenemos años en el Evangelio, podemos decir: yo he sido criado en el camino del Señor, porque los años que han pasado, pues ya no soy un bebito, como cuando recién me convertí, que no sabía nada. Ahora ya conozco. Yo escucho las enseñanzas. También leo la Biblia. Sé lo que es la presencia de Dios. Puedo entender, puedo discernir. El Espíritu Santo
Me ha dado experiencias tremendas. Entonces usted ya no es un niño, no es un bebito espiritual. Usted es una persona que ha venido escalando, pero a veces pasan los años y es como que esos años se desperdician. En vez de aprovechar ese tiempo en ser mejores, en estar actualizados como lo hacen los profesionales. Ellos son ya profesionales, tienen sus estudios, sus oficinas, tienen su trabajo, pero ellos no se pueden quedar ahí. Tienen que seguir actualizándose. Diplomados, doctorados, maestrías. Porque tienen que actualizarse porque los tiempos cambian. Ya la forma que se usaba para realizar ciertos trabajos ya quedó obsoleto. Ahora hay otra nueva generación de estudio, de comprensión para el trabajo y tienen que actualizarse porque si no se quedan en el tiempo de la carreta, mientras que otros lo superan rápidamente. Pero hay algunos que están en el tiempo de la carreta, no logran superar. Pasan años. Y siempre son los mismos, las mismas. Con los mismos problemas, con las mismas actitudes, con las mismas rebeldías. No hay cambio, no hay mejora. Cuando llega fin de año para el pastor, qué complicado es pensar quién ocupará ahora esos cargos. ¿A quién tenemos? ¿Quiénes son los indicados, Señor? La mente del pastor vuela, entra en la vida de cada uno de la congregación. Este no, esta no, esta tampoco, y así. Y nos vamos quedando sin opciones. ¿Y por qué no? ¿Qué son pecadores? No, no son pecadores. Entonces, ¿por qué no? Porque no tienen capacidad. Porque son inmaduros. Porque no tienen la visión. Porque si tú le haces así, se mueren, se van, se descontrolan. No tienen madurez, no tienen el deseo de trabajar para el Señor. No saben lo que es trabajar para el Señor. Es más, ni siquiera saben ser cristianos, porque ellos quieren ser cristianos sin sufrimiento. Cuando Pablo dijo, yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Yo llevo las marcas. Yo he sido golpeado. Yo he estado en naufragios, dijo Pablo. Yo he estado en persecuciones, he sido apedreado, he sido azotado 40 veces menos 1, 3 veces. He sido encarcelado. He estado en frío, en desnudez, en hambre. He sido traicionado por falsos creyentes. Yo llevo las marcas, dijo Pablo. Pero eso nunca me impidió seguir. Eso jamás me detuvo a lograr el objetivo que Cristo trazó en mi vida. Esa responsabilidad la he asumido a costa de sufrimientos, a costa de llanto, a costa de lo que sea, pero lo he asumido y ahí estamos adelante, dice Pablo.
Gloria a Dios. No es que sean pecadores, pero no están a la altura. En una empresa ponen un anuncio: necesitamos supervisores para cierta área de la empresa, presenten sus currículum. Y de repente hay una montaña de currículums. Bueno, antes era físico, ahora ya es virtual, pero igual. Comienzan el análisis. Algunos que tienen un currículum muy bueno porque tienen estudios, están actualizados, tienen certificado de esto, de lo otro. Y todo eso está bien, entonces se va separando. Este, por supuesto, es mejor que este otro, porque este otro no ha alcanzado, no tiene ni siquiera un diplomado, este tiene maestría, así que este es mejor. Pero no basta eso. Eso no es suficiente, a pesar de que tiene toda la documentación que indica que está bien preparado, no es suficiente. Tiene que ir a la entrevista presencial. Es en la entrevista donde se evalúa a la persona. Es ahí donde se valora cómo es, qué piensa, cómo reacciona. Y se le hace una pregunta y se le hace otra y la persona comienza entonces a declarar cosas y es ahí donde se ve. Porque una cosa, amado hermano, es trabajar y otra cosa es trabajar bajo presión. Una cosa es estar viendo, observando y otra cosa es estar bajo la presión. Por eso muchos creyentes no entienden lo que cada líder pasa. Ellos creen que es fácil y lo ven fácil desde fuera. ¿Que no pueden hacer eso? Porque tú estás sentado cómodamente. Es como el que ve un partido de fútbol en el estadio sentado del palco principal observando y dice, pero patea, patea. ¿Por qué no pateas? Lo ve fácil. ¿Acaso no quiere patear? Claro que quiere patear, claro que quiere meter gol. Pero es una circunstancia muy distinta allí en el campo. Que sentado con tu refresco, patea, patea. Estar bajo la presión del momento. A veces las ideas no están tan claras. Porque es la circunstancia. Tú llegas, necesitas hacer algo y no hay nadie. Necesitas cargar algo y no hay quien te ayude. ¿Y los demás qué? ¿No han podido armar eso? No es fácil. Entonces, si a esas personas que gritan patea con una facilidad se le da la responsabilidad, no aguantan. No aguantan. No van a saber qué hacer. Es como los gobernantes. La ciudad es una desgracia. Todos los gobernantes, los candidatos prometen, dicen y cosas. Una vez que entran, no saben qué hacer. No saben por dónde comenzar. Porque no están preparados. Porque no tienen la mínima idea de lo que es gobernar.
Ellos no entienden nada. Y por eso uno dice, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no hacen algo? Es que no saben. Es como que tú pones a alguien a cocinar y no sabe cocinar. ¿Qué hago? ¿Cómo? No sabe. En la obra del Señor, cuando se delega una responsabilidad a alguien, usted tiene que tomarlo como un gran privilegio. Que Dios le haya escogido a usted para ser parte de un trabajo en la obra es un privilegio muy grande que usted tiene. Es una bendición muy grande que no solamente abarca su vida espiritual, sino es una bendición para toda su familia, para su casa, para todo. Porque usted está sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios omnipotente. Usted no está sirviendo al pastor ni a los hermanos, está sirviendo a Dios. ¿Cómo no va a ser bendecido, hermano? A veces la falta de consagración. No hay consagración, no hay oración, y eso genera muchos problemas. Empiezan los problemas en el hogar, empiezan los problemas con los hijos, con los padres, con la esposa, con el esposo. Porque la oración ha dejado de ser, que es lo que te daba nuevas fuerzas. Entonces quieres arreglar las cosas con tu sabiduría humana, con tu entendimiento humano, y crees que es así. Entonces ese entendimiento humano lo trasladas a la iglesia, a la obra de la iglesia, y crees que las cosas del Señor en la iglesia se guían con tu entendimiento humano. Y quieres arreglar las cosas a tu manera. Y no es así. Por eso San Pablo le advierte a Timoteo. Timoteo, no te equivoques. No es con tu conocimiento humano, no es con tu sabiduría humana, no es con tus pensamientos humanos. Toda la escritura es inspirada por Dios, es conforme a la escritura, Timoteo. No es como tú crees, es conforme a la escritura. Eso no lo entiende la gente. Por más que escuchan los sermones, por más que escuchan la palabra de Dios, no lo captan. No lo asimilan para sí. Lo dejan pasar. Es un culto más. Me pongo a conversar afuera. Me pongo a caminar por acá, por allá. Me voy arriba. Me voy al baño, me demoro 1 hora. Estoy chateando con el celular por ahí. Estoy sentado, pero estoy con el celular. O sea, me importa un comino lo que diga el pastor. ¿Y cuál es el resultado? Que no hay fruto, pues. Es el resultado. No hay fruto. No hay resultado de nada. Todo sigue igual. En el área de los caballeros, ¿cuál ha sido el resultado? En el área de las damas, ¿cuál ha sido el resultado? De los jóvenes, ¿cuál ha sido el resultado? De los niños, de los diáconos, del asunto de comunicación, de los que cuidan afuera, ¿cuál ha sido el resultado?
Se llevaron los espejos de los carros, los niños, se cayó uno, se accidentó, se rompió la boca. En los jóvenes, no sé, no vienen. Los caballeros brillan por su ausencia, las damas, ninguna polla. ¿Qué pasó? Las diaconisas, algunas están, otras no están. Entonces, ¿cuál es el resultado? ¿En qué estamos? No hay fruto. Y eso es algo que le duele a Dios. Porque esto no es obra nuestra, ni mía ni de ustedes. Yo puedo faltar y la obra sigue. Yo me puedo morir y la obra sigue. Usted se muere y la obra sigue. Usted se va y la obra sigue. Porque Dios ni muere ni se va, siempre está presente. Y esta obra es de Él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Dios se entristece. Él dice, a muchos llamé, pero escogí a pocos. Muchos me dijeron, yo voy, y al final no fueron. Muchos me dijeron, yo haré, y al final no hicieron. Y otros sus trabajos, sus estudios. No puedo, pastor, mis estudios, no puedo, pastor, mi trabajo, no puedo, pastor, esto, no puedo, pastor, mi marido, no puedo, pastor, mi niño, no puedo, pastor, mi negocio, no puedo, pastor. O sea, la palabra de ellos es no puedo. Entonces, ¿qué hacemos? Porque el día que venga Cristo, tu negocio se va a quedar, tus estudios se van a quedar, tu trabajo se va a quedar, todo se va a quedar. Entonces, ¿no estudiamos ni trabajamos, pastor? No. Hay que buscar salidas. Hay que encontrar que Dios vea ese esfuerzo. Que Dios vea. Que Dios vea que usted está buscando la manera de resolver. Que así como usted le da al César, le quiere dar a Dios de su tiempo. Hay un tiempo para todo, como dijo Salomón. Todo tiene su tiempo. Que Dios vea ese deseo en usted. Que Dios lo vea. Entonces, cuando Dios lo ve y ve tu clamor y ve tu oración, tu llanto por Él, Dios te abre puertas. Dios te abre camino. Dice, mi hijo me quiere servir. Entonces te abre puertas. En el Antiguo Testamento dice la Biblia que Dios dijo, y busqué a uno que hiciera intercesión entre Dios y los hombres. Busqué a uno, dice, y no lo hallé. Hermano, eran millones de judíos, de israelitas, millones. Y no había uno que hiciera vallado, que hiciera intercesión. No había uno. De millones. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo se puede entender eso? Que de millones no haya uno. Otros dicen, a mí ni que me llamen porque yo... Ni para el culto quieren participar. Algunos. A mí ni que me llamen. Hermano, ¿para qué participen? No, hermanito, yo no puedo, hermano. No. Estoy mal de la garganta, estoy mal de esto. Pero para que leas la Biblia, no puedo, hermano, no veo bien.
No es que no puede, es que no quiere. Hermano, para que colabore, para que ayude acá en esto, porque no puedo, hermano. Busqué a uno y no lo hallé. Lo único que encontró el Señor allí fue no puedo, no puedo, no puedo. Dice la Biblia que un día se casaba el hijo del rey. Y el Señor invitó a todos los que él entendía que eran dignos. Y él estaba contento, mi hijo se casa, invito a la boda a todas las personas que yo los estimo, que yo los considero, que son dignos de venir a mi fiesta, a la fiesta de mi hijo. ¿Y qué pasó? Uno dijo, no puedo porque he comprado una yunta de bueyes y tengo que ir a probarla. Mire qué cosa más estúpida, hermano, disculpen la palabra. ¿Quién compra algo sin probarlo? He comprado una yunta de bueyes y tengo que ir a probarla. Otro dijo, no puedo por esto, no puedo por lo otro. Nadie podía. ¿Qué hizo el Señor? Estos que yo invité no eran dignos, dice. No eran dignos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, siento la presencia del Señor. No eran dignos. Así que salgan por las calles, por los montes, y llamen a todo aquel que pase por el camino, fuércenlo a entrar a mi fiesta. Tráiganlos. Y si no tienen ropa de bodas, denle ropa. Vístanlos de boda. Que entren. Difícil encontrar gente para la boda. Difícil. Entonces traigan a los mancos, a los ciegos, a los cojos. Gente que no puede trabajar, gente que no puede moverse, tráiganlos. Llenen mi casa. Los demás no son dignos. El rey estaba molesto. ¿Qué simboliza esa parábola? ¿Acaso no simboliza el reino de los cielos? ¿No simboliza las bodas del Cordero? ¿No simboliza el llamado de Dios a Él? No tengo tiempo, tengo que ir a probar los bueyes, me acabo de casar, que esto, que mi hijo, que mi negocio, que mi trabajo, que mis estudios, que tengo que viajar aquí, que tengo que irme para allá. Muy bien. Entendemos. Pasa el tiempo y otra vez, hermanito, ¿puede ayudarnos, puede apoyar? No puedo, hermano, por esto, por lo otro. Y las mismas cosas. O sea, nunca puede. No son dignos. Yo a veces no entiendo, porque antes que teníamos la misma situación, sí podíamos para la borrachera, sí podíamos para la discoteca, para la fiesta, para zapatear en una yunza, para un restaurante. O sea, sí podíamos. Pero ahora no puedes. Y yo no entiendo cuando sales a testificar, ¿con qué cara? Puedes decir, estoy tan agradecido de mi Señor, porque Él cambió mi vida. Y puedes, no puedo. Pero no estás agradecido de tu Señor, sí, pero no puedo. Pues no se entiende. De verdad que no se entiende.
Yo no siempre fui pastor, hermano. Yo fui creyente, un miembro de la iglesia, un miembro común. Y también trabajaba y también tenía mis responsabilidades. Pero yo siempre podía. Y por eso puedo decir que sí se puede. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque todo es posible cuando hay voluntad. A mí nadie me tenía que decir limpia los baños. Yo los limpiaba sin que nadie me lo dijera. Yo barría el templo sin que nadie me lo dijera. Yo arreglaba lo que había que arreglar. Yo ayudaba, yo cargaba, yo hacía muchas cosas, hermano. Era miembro, era joven. Corría, me iba a pie a mi casa, 1 hora de camino. Me iba al templo y me regresaba a pie. 12, 1:30 de la mañana llegaba a mi casa. Nunca dije no puedo. Una vez yo estaba en un ómnibus, en esos tiempos, esos ómnibus estaban llenos de gente. Yo estaba parado ahí, viajando en el ómnibus, y escucho una voz en mi oído que me dice: Fernando, predica. Yo no era predicador, yo era un miembro de la iglesia. Yo estaba parado allí y escucho la voz y volteo. Pensé que alguien me estaba jugando una broma. Pues no había nadie, todos eran gente que no conocía yo, pasajeros. Todos estábamos apretados allí. Otra vez la voz: Fernando, predica. Y me puse nervioso. No sabía qué hacer. No tenía Biblia, no tenía nada. Había salido de mi trabajo. Y digo, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo? ¿Qué cosa digo? ¿Qué cosa hablo? Una lucha, sudando frío, y no sabía. Pero yo sabía que era Dios el que me decía predica. Y yo no le dije no puedo. Yo no sabía predicar, hermano, yo no tenía conocimiento, todavía era nuevo. Y me volteo y comienzo a hablar en voz alta, que toda la gente se hizo para un lado. O sea que de repente una voz salió fuerte, diciendo: porque el Señor les ama a cada uno de ustedes. Y vino a este mundo para salvarnos. Y comienzo a hablar. Y al final terminé. Todos iban en silencio, hasta el chofer. Todos en silencio. La gente bajaba en silencio, subía en silencio. Solamente mi voz se escuchaba. La gente hasta bajito decía: baja en la esquina. Y paraba suave, bajaba y seguía. Yo seguía hablando a todo pulmón. Termino de predicar y digo: bueno, Señor, ya. ¿Y ahora? No voy a ser llamado. Y justo cuando yo termino de predicar, ya faltaban 2 cuadras para yo bajar. Así que me voy, me abro paso. Y digo: bajan en la esquina. Y cuando estoy por bajar, una persona que estaba sentada delante me hace así. Y yo me acerco así mi cabeza y me dice: la próxima vez trae tu espada. O sea, por la Biblia, ¿no? Que le llaman espada. Y yo lo veo y era un creyente con su Biblia. La próxima vez préstame tu espada. Pero no le dije al Señor no puedo. A veces habían llamados. No estaba en mi capacidad. Pero yo daba el paso de fe y decía yo, tanto.
Y después yo decía, ¿y ahora? Señor, provéeme. Y iba ahorrando, iba a separar. Para mí era muy sagrado, muy sagrado. Las cosas para Dios, darle a Dios, eso era algo muy sagrado. Y siempre ha sido sagrado hasta el día de hoy para mí. Eso es algo que para mí significa todo. Todo. Es toda mi vida. Hacer algo para Dios. Dar algo para Dios. O sea, eso no lo veo como una cuestión obligada, no, imposible. Nunca me he sentido obligado a darle a Dios. Nunca, nunca, jamás. Siempre ha sido de gozo darle. Lo he hecho con gozo siempre. Sin tener. A veces dejaba de comer por cumplir. Y lo hacía con gozo y no me importaba si comía o no comía. O sea, eso no era relevante para mí. Por eso yo puedo predicar como predico, porque yo he sido creyente, he sido miembro de la iglesia. Yo sé lo que es la responsabilidad, yo sé lo que es trabajar antes de ser pastor. Las cosas se han hecho con esfuerzo y sacrificio. Ha habido una siembra de años. Y luego ya en la obra se ha trabajado duro. Me he quedado botado viniendo de Chota, cuando el camino era totalmente pedregoso y el carro se me apagó. Y con mis hijas, con algunos hermanos, en toda esa oscuridad, en pleno cerro. ¿Cómo empujar un carro en esa subida, hermano? Una subidaza. No podíamos empujarlo desde atrás, no se podía. Así que la única manera era agarrarlo, el parachoque, y jalar. Y la sacrosanta con otra hermana más colocaban piedras en la llanta para que avanzaba un poquito y ponían piedras para que no retrocediera. Y mis hijas durmiendo adentro, era de madrugada. Y así empuje y jale, llegamos arriba y ahora sí, súbanse. Nos bajamos con el motor apagado, hasta que plum, se plantaba de nuevo, otra subida, otra vez. No, pastor, vamos. No nos podemos, hasta que cansados ya, 3 de la mañana, agotados de tanto jalar esa camioneta vieja. Ahora me ven un carro bueno, pero yo padecí bastante. Los carros que yo tenía eran carros viejos porque no nos permitían tener un carro bueno. Y nos estacionamos al borde del precipicio. Pasaban los camiones y ¡bum!, el aire los zamaqueaba todo el carro. Y no podíamos estacionarnos para el lado del cerro, porque no se podía, teníamos que ser así, en una hendidura que había, ahí estábamos metidos. Y el precipicio, ahorita nos topa un camión de ese endemoniado, nos tira abajo. No podía dormir, me despierto, me levanto y le digo a los hermanos, vamos a seguir jalando. Había 2 pastores más. No, pastor, no, me decían, no, ya no puedo, no, vamos, hay que salir de acá, le digo, acá nos van a matar, hay que salir. Y no me hacía hasta que ya le tuve que hablar fuera, hay que salir de acá. Y cuando me vieron molesto, porque usted todavía no me ha gozado molesto, cuando me vieron molesto, entonces empezamos a jalar. Otro cerro más, varios cerros, hasta que ya llegamos a una explanada, ya un sitio donde había ya espacio. Ya casi como las 5 de la mañana, acá hay que dormir aunque sea un rato. Hasta llegar a Cumbil y buscar un teléfono para llamar a un mecánico. Y ahí nos quedamos ya privados.
Tantos casos. Un día íbamos en un auto, veníamos de Chota igual. Con Chota nos ha pasado cosas. En un auto veníamos, tienecito el carro, y se nos malogra la bomba de gasolina. No pasaba gasolina, así que lo tuvimos que poner directo, porque todas esas cosas aprendí durante tanto carro viejo. Amarramos ahí ya y compramos gasolina y no había galonera, así que compramos un balde grande con su tapa y la pusimos en el asiento delantero entre las piernas de un hermano, con su tapa ahí, y de ahí jalaba la manguera hasta, me olvidé el nombre, hasta el lugar donde tenía que pasar la gasolina. Y comenzamos a avanzar despacio, pero con ese movimiento, hermano, la gasolina ¡pum!, saltaba, se mojaba de gasolina uno. Cuando de repente, hermano, yo estaba acá manejando, el hermano con la gasolina acá, perdón, un hermano acá y al lado de la puerta el hermano con la gasolina. Y atrás lleno, 4 hermanos más. Y en lo que estábamos manejando, de repente, una humadera, humo negro comenzó a salir de debajo del tablero del carro. Se estaba incendiando y yo digo, ahorita llega allí y explotamos todos acá. Se prende la gasolina esa y olvídese, hermano. Moríamos achicharrados. El hermano que estaba en medio, entre el de la gasolina y yo, pasó por encima mí y salió por la ventana. Y yo paro el carro y él, ¡pum! Y el otro hermano, la gasolina, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque estaba con las piernas abiertas y agarrado, no se podía ni mover. Los otros salieron arrancados también. Y yo agarré una franela y comencé a arrancar todos los cables de abajo. Y logré apagar, todo chamuscado, me quemé la mano y todo, pero lo apagué. Con la gasolina ahí al costado. ¿Y ahora qué hacemos? Todos los cables pegoteados, todo enredado, todo así en hilo, así ya sin cobertura. ¿Qué hago? Pues nada, búsquenme plástico. Salgan y búsquenme plástico. Siempre hay plásticos tirados por ahí, bolsas, cosas, tráiganmela. Y me metí debajo del tablero y comencé a separar los cables y con los plásticos que me traían lo iba envolviendo así. Y amarrando. Y lo iba separando, envolviendo. Hasta que me demoré como 2 horas. Y le digo ya, suban otra vez con la gasolina. Pero pastor, ¿cómo? ¿Y si explota? Pero ¿qué? Tenemos que probarlo. ¿Qué vamos a hacer? Tienen la gasolina, tiene que estar acá para probarlo. Bueno, suban la gasolina y déjenla acá. Váyanse ustedes al río si quieren. Yo voy a prender. Me subieron. Yo pensé, pues no, pastor, no. Vamos a ayudar. No, me dejaron, él se fueron. Así de leales siempre han sido. Dije, Padre, en el nombre de Jesús, tú sabes que venimos de una campaña, estamos agotados, no nos dejes aquí. ¡Brum! Prendió. El tablero se iluminó, no se iluminaba ese tablero, ahora se iluminó. ¡Suban! Subieron ahí de nuevo, arrancamos y así llegamos. Tantas cosas que hemos pasado. Hemos trabajado fuerte. Hemos llorado, hemos sufrido. Por eso el diablo siempre estuvo muy molesto. ¿Acaso retrocedimos? ¿Acaso dijimos no puedo? Sí. Si el Señor nos puso, podemos. Porque nadie
Dios le da un trabajo que no puede hacer. Si tú lo haces para Dios y le pides a Dios, Dios te abre las puertas. Dios te brinda. Tenemos este lugar. Para muchos no quisieran estar acá, que muy caro, que este lugar va a ser nuestro, hermano. Verá que sí. Verá que será nuestro. Y lo vamos a arreglar mejor que como está. Esta palabra no es para dañarte, porque el amor que Dios nos tiene es muy grande. Somos sus hijos. Nosotros no somos cualquier cosa. Somos hijos de Dios. Y Él nos conoce. Él nos exhorta. Como un padre corrige a su hijo para que esté bien, para que sea firme, para que sea un buen hombre. No lo corrige para dañarlo, porque quiere castigarlo como loco, no. Porque quiere que sea un buen hombre, una buena mujer. Por eso lo corrige. Y Dios nos exhorta, nos habla fuerte, nos ubica. Si nos resentimos, si nos apartamos, ¿qué pues? ¿A dónde te vas a ir? Igual vas a donde quiera que vayas, como me decía una hermanita. El problema somos nosotros, me decía. Nosotros somos los rebeldes. Donde quiera, en cualquier iglesia que vayamos, vamos a ser igualitos. Porque el problema no es la iglesia, el problema somos nosotros. Mesmamente, le decía. Entonces, hermanos, Dios quiere gente que sea responsable. Si el Señor permite tener un nuevo año, empezar un nuevo año, queremos gente responsable. Gente que trabaje. Gente que no le tenga miedo ni al diablo, ni a las controversias, ni a las dificultades. Que lo hagan para Dios. Y todo lo que hacéis, hacedlo para el Señor y no para los hombres. Y Dios te recompensará. Porque Dios quiere que tú seas un hombre y una mujer perfecto, enteramente preparados para toda buena obra. Cierra tus ojos. Inclina tu rostro ahí donde estás. El Señor te escogió, el Señor te salvó. Tú eres parte de sus propósitos. Lo que tienes que hacer es decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Envíame a mí, Señor. No es con capacidades. Yo no tenía ninguna capacidad en la obra, hermano. Pero sí tenía la voluntad. El que tú tengas la buena voluntad es más que suficiente. Eso es más que suficiente. El Señor te conoce. Tú eres instrumento valioso en sus manos. No te desanimes, no te desalientes. No digas qué duro es esto, qué difícil, no digas eso. Que el Señor padeció más que todos nosotros y Él no se echó para atrás. Yo quiero orar por ti, por todos aquellos que esta noche puedan decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Todo aquel que esté dispuesto a ser parte de la obra, a ser parte de este trabajo, entonces ponte de pie ahí donde estás.
Y si tú consideras que no es tu tiempo todavía, quédate sentado. Pero todo aquel que quiere y dice: Señor, si soy útil en algo, aquí estoy. Dios bendiga esas vidas que se han puesto de pie. Voy a orar por ti. Voy a orar por ti. Bendito sea el Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu bendito nombre, Padre. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Dios mío. Siervos inútiles somos, Señor. Dios mío, el día que estemos en tu presencia, nos daremos cuenta recién cuánto tiempo hemos perdido. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener entendimiento, a tener la visión que tú tienes, a mirar tus propósitos, a entenderlo. Cada hermano, cada hermana que está aquí, que se han puesto de pie, tú conoces sus corazones. Tú conoces el amor que ellos te tienen. Tú lo sabes, yo no lo puedo saber. Yo no sé si están de pie por un compromiso o están de pie porque realmente quieren servirte. Solamente tú lo sabes. Bendice a aquellos que así lo hicieren, con ese compromiso, con ese deseo, con esa buena voluntad en sus corazones. Señor, permíteles trabajar en tu obra. Permíteles ser parte de esta labor. Da la sabiduría a tu Espíritu Santo. Da la fortaleza. Da el tiempo. Prepara las cosas. Ábreles puertas. Ayúdales. Tú conoces sus corazones. Abre el entendimiento de cada uno de ellos. Que toda obra perversa de las tinieblas sea desbaratada, Señor. Que todo obstáculo del diablo sea desbaratado ahora. En el nombre de Jesús. Ábreles camino. Bendícelos. Si están enfermos, sánalos, Padre. Usa sus vidas poderosamente. De una manera especial. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele un abrazo a su hermano, a su hermana. Dígale: aquí estamos, hermano. Aquí estamos, hermana. Aquí estamos para trabajar juntos, para pelear la buena batalla, para salir adelante, porque Cristo viene. Que nos haya trabajando, que nos haya luchando, que nos haya en comunión, en amor sincero. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Cristo. Maravilloso es el Señor. Quiero que todos los miembros